Muy buenas noches, queridas y queridos tertuliantes. Bienvenidas una vez más a la tertulia número 50. Hemos cumplido ya 50 tertulias desde aquel lejano agosto del 16. Así que estamos muy orgullosos del compromiso de todas y todos ustedes con esta plataforma de conciencia ciudadana, de elevar nuestra conciencia, nuestros conocimientos, de compartir nuestras reflexiones de vida, y ha sido realmente una experiencia valiosa. En la noche de hoy, el título de la tertulia es Fortaleciendo nuestra salud mental en tiempos de pandemia. Entendemos que es un tema bien importante porque todos y todas estamos padeciendo de esa realidad que ha alterado lo que podemos llamar nuestra vida normal, ¿verdad? Y contamos con cuatro extraordinarias mujeres, muy comprometidas en su área, muy conocedoras y sobre todo comprometidas con sus comunidades. Así que estamos seguros que va a ser una experiencia bien enriquecedora. Saldremos con más conocimiento y más sabiduría y más profundidad en nuestro entendimiento de nuestra sociedad al final de nuestra tertulia. Con nosotros están, voy a pasar para que las vean. Ajá. Nitza Banji Carrasquillo Casado, trabajadora social y profesora universitaria. María Socorro Pagano Ortiz, trabajadora social. Y nuestra amiga Teresa Gracia Ajenjo, psicóloga social comunitaria y profesora universitaria. Las dejo con ellas. Buenas noches. Muy contenta de estar compartiendo como tertulia, bueno, como recurso en la tertulia, porque de esas 50 tertulias que lleva las tertulias del puente, yo no he perdido, yo creo que casi ninguna, alguna que otra, pero he estado como, ¿verdad? Espectadora y soy asidua de las tertulias. Así que hoy fui invitada como recurso y bueno, pues aunque decían que yo no estoy activa en la psicología, no social, sino psicología clínica, porque yo siempre digo que yo fui psicóloga clínica en mi otra vida, en la vida salarial. Hace muchos años que llevo más bien participando de forma voluntaria en diferentes proyectos y áreas apoyando las comunidades donde resido y con diferentes grupos de personas que están trabajando en la práctica, precisamente fortaleciendo la salud mental, tanto individual como colectiva. Y estas que están aquí son mis amigas también. Somos amigas que hemos compartido en diferentes ámbitos, en comunidad, en tareas que nos hemos propuesto diversas y bueno, por otro lado, casi como hermanas. El caso de Tere la conozco hace muchos años y fuimos compañeras de universidad, de trabajo en universidad por muchos años, este trabajo de equipo. Así que vamos a compartir, ¿verdad? Cosas como desafíos, retos, lecciones, aprendizaje, cómo realmente hemos quizás identificado que contribuyen, qué cosas contribuyen al fortalecimiento de los individuos, familias, comunidades, y un poco lo haremos a nivel como de conversatorio, aunque dejaremos un espacio para cada cual, pero no queremos nada muy académico, porque para eso están los simposios, de los cuales también se ha formado parte muchas de ellas, y otro tipo de actividad. Hoy queremos ver cómo podemos llegar a cosas concretas que nos den ideas de las que ya nos han funcionado a nosotros como individuos, porque todos estamos metidas en este bote, ¿verdad? Y todas hemos tenido la experiencia de pasar por esta tempestad y otras tempestades. Lo único que en barcos y embarcaciones distintas, ¿verdad? Así que
en ese sentido, pues cada cual desde su quehacer puede hablarnos un poquito. Vamos a empezar con Tere, que está trabajando activamente todavía con estudiantes universitarios, pero también como psicóloga social comunitaria, sí sé que tiene gran experiencia en aportaciones también voluntarias. Cuéntanos un poquito, o vamos a romper el hielo partiendo de que es salud mental, ¿verdad? Pero fíjate, precisamente son estos tiempos los que ponen a pensar que si estoy saludable mentalmente, ¿verdad? Porque todos y todas es importante poner el contexto, ¿no? Como primer referente. Hemos estado todos y todas desde hace 3 años viviendo situaciones que se han ido acumulando y lógicamente eso va minando, ¿verdad? Muchas veces nuestra fortaleza, porque son estresores a los cuales nos confrontamos día a día en el diario vivir. Y esos estresores pues, pueden ser de muchos tipos, ¿verdad? Vivimos primero María. Todo el mundo sabe qué sucedió aquí, ¿verdad? A muchos nos afectó, yo fui una de las afectadas en ese proceso. Mucha gente se afectó laboralmente, ¿verdad? Eso tuvo una explicación económica, vivienda, ¿verdad? Posteriormente después tuvimos los terremotos, que también fue un estresor, porque vivíamos todos los días pensando, ¿no? Si esta noche iba a haber otro, con las mochilas al lado, ¿verdad? En esa tensión constante. Y por último, pues nuestro querido amigo COVID, ¿verdad? Que yo creo que muchos de nosotros cuando llegó el COVID dijimos, ay, pero ¿y esto qué es? Porque tú sabes, hemos vivido tanta cosa que ya, ¿verdad? Otra más, pues vamos a meterle mano al asunto. Así que tenemos que poner en contexto todo esto que hemos venido acumulando y que lógicamente con una situación inesperada como es el COVID y sobre todo porque los huracanes nosotros estamos acostumbrados a pues viene un huracán, aunque María nos sacó, ¿verdad?, de la zona de conocimiento, pero pues nos preparamos, tenemos manejo, tenemos ya quizás unas redes más estructuradas de vecinos, etcétera, etcétera, pero esto nos cogió desprevenidos y desprevenidas e implicó un cambio, un giro de 150, 180 grados, donde tuvimos que reestructurar nuestra vida por completo. Y eso de alguna manera, entonces hay que ponerlo, como dije al principio, en contexto para poder entender qué nos estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, y de alguna manera es normal, ¿verdad? Tenemos que quitarle un poco de peso a esa sensación. Así que cuando estamos hablando de salud mental es precisamente eso, como nosotros los seres humanos, ¿verdad?, en esto que llamamos un estado de bienestar, que es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos los profesionales que trabajamos en el campo de la conducta. ¿Cómo podemos armonizar, ¿verdad?, esas demandas que tenemos todos los días del diario vivir? ¿Cómo podemos, esos estresores de día a día, que pueden ser muchísimos y que cada uno y uno de nosotras y une lo vivimos de manera distinta, ¿verdad? Porque hay unas condiciones que tenemos alrededor que no podemos sacar del aspecto individual. Por eso empecé mirando un poco el contexto. Así que, ¿cómo nosotros podemos armonizar esas demandas del diario vivir, esos estresores del diario vivir y manejarlos de una manera que no nos afectemos ni física ni emocionalmente, ¿verdad? Eso implica que entenderlo, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la situación, vamos a ver cómo yo quizás lo puedo manejar, y si no lo puedo manejar, déjame ver qué yo necesito, ¿verdad? Porque eso es parte importante de la salud mental. No siempre podemos manejar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Las situaciones que nos surgen. Así que un elemento bien grande es poder identificar nuestra fortaleza, más que nuestra, ¿verdad?, lo que nos falta en ese momento. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Verdad? ¿Cómo entonces puedo balancear esto que me está generando a mí tanto malestar? ¿Verdad? Porque lógicamente cuando tenemos un malestar sostenido, que técnicamente llamamos estrés, ¿verdad?, los estresores, pues nuestra salud mental se va a comprometer un poco, porque eso va a tener unas implicaciones, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Quizás empezamos a tener dificultades en nuestra alimentación, en nuestros sueños, ¿verdad? A veces nos ponemos irritables, esto va deteriorando también nuestras relaciones con otros y otras. Y entonces son indicadores que nos están diciendo, mira, detente, vamos a ver lo que está pasando y vamos a tratar de ver hasta dónde puedo buscar los recursos necesarios para entonces poder mantener un equilibrio y un balance.
vamos a seguir compartiendo un poco sobre esa contextualización de algunas de recomendaciones o lo que hemos visto que ha funcionado y que podría mejorarse también para fortalecer esa salud mental. Y quisiera compartir un poco, o Vali, que nos comparta un poco sobre eso quizás desafíos desde la comunidad, ¿verdad? Contextualizar un poco desde las comunidades también, de ese contexto social en que estábamos más inmersas y tu facilitación también como parte del trabajo voluntario también y profesional, porque yo sé que haces un trabajo profesional y así que contanos un poquito más. Pues mira, Nitza, yo creo que es bien importante que sigamos atando lo que nos dice Tere del contexto. Cuando se declara la pandemia del COVID-19, y hay que mirar cómo se manejó esta situación. El gobierno se enfocó y priorizó en el aspecto médico y en el aspecto económico e invisibilizó los problemas sociales, invisibilizó la incertidumbre, las situaciones que generaban a nivel socioemocional en las personas. Y esto es un asunto que es necesario analizar, ¿verdad? Se declaran las órdenes ejecutivas, la pandemia, los elementos de la cuarentena y las personas quedan confinadas en sus residencias y con todas las problemáticas que eso traía, incluyendo pérdida de empleo, pérdida de ingresos para poder sostener a su familia con todas las preocupaciones e incertidumbres que eso genera. Carecer de alimentos, ¿verdad? Preocupación hasta para salir al supermercado y poder traer los alimentos al hogar. No tener dinero para comprar esos alimentos. Pérdidas de personas significativas, familiares y amistades, que personas no se pudieron despedir, que ese manejo del duelo fue muy retante. Angustia y tensión simplemente por el encierro. Importante también el estrés de las nuevas realidades. Se impone el teletrabajo, así que desde nuestros hogares tenemos que adaptar toda nuestra realidad, nuestro hogar al mundo laboral, ¿verdad? Los niños y las niñas y los padres y las madres están enfrentando también el asunto de atender a sus hijos e hijas y las nuevas realidades con la virtualidad. El elemento del acceso a la salud o a los servicios médicos. Cierran las oficinas médicas, los servicios de salud mental y física, y entonces está limitado uno para poder darle continuidad a estos servicios. Además de los problemas sociales, violencia de género, maltrato de menores, que al estar en los hogares encerrados, pues estás con el agresor. Así que todos estos elementos se están dando y esto afecta nuestra salud mental. Y la prioridad del gobierno, como mencioné, fue el enfoque médico y el enfoque económico y las medidas de distanciamiento físico, pero se les olvidó, ¿verdad?, la importancia de que no podemos distanciarnos socialmente. Y hubo unas organizaciones y unas comunidades y las respuestas de diversos grupos estaban encaminadas a la integración. En ese proceso hubo unas peticiones y un reclamo de organizaciones. Se creó el Task Force Social del Pueblo, en la mesa social. Hubo unos reclamos, ¿verdad?, al gobierno de que le dieran prioridad a los asuntos sociales, de que tomaran en consideración estos elementos y que se le diera protección a la ciudadanía. Hubo que hasta reclamarle, ¿verdad?, para que abrieran los comedores escolares y le brindaran alimentos a las niñas y los niños. Así que la respuesta, y como decía Tere, ¿verdad?, aprendimos de los huracanes y de los terremotos, que la solución no está necesariamente en esperar por el gobierno, sino la respuesta está en las comunidades. Así que las comunidades se organizaron, las organizaciones brindaron servicios independientemente de la situación, ¿verdad?, a las personas que lo necesitaban, identificaron las necesidades que tenían
los individuos y los distintos sectores en la comunidad, las poblaciones más vulnerabilizadas, y se le brindó un servicio. Entonces me parece que la respuesta desde las comunidades fue hacia la empatía, la solidaridad, la ayuda al otro, la ayuda a la otra. Y eso creo que es una manera optimista también, aunque hay unos retos y unas exigencias al gobierno, ¿verdad?, de que cumpla con su responsabilidad de atender las necesidades de las comunidades. Hubo una respuesta desde las comunidades, ¿verdad?, apoyándose unos a los otros. Así que me parece que ya de entrada podemos ver un desafío del contexto, pero a la vez una respuesta desde las comunidades. Fíjate, y eso que tú mencionas es bien esperanzador, ¿verdad? Una de las cosas que nos hacen sentirnos mejor y tener bienestar es tener esperanza, ¿no? Y tener fe, ¿verdad? En que esto va a mejorar, ¿verdad? Pero no cae del cielo. Tenemos que tener condiciones materiales para que las cosas mejoren, ¿no? Así que lo que tú mencionas me parece a mí que es esperanzador. Si miramos, ¿verdad?, identificamos nuevamente que nuestras comunidades, que todavía nosotros mantenemos unos lazos de solidaridad, ¿verdad? Que este pueblo, cuando tiene que responde a veces más que el gobierno, ¿verdad?, como tú mencionas. Y en ese proceso mucha gente sola, mucha gente, ¿verdad?, de edad adulta, adultos mayores, en ese reto solas, y fueron estos grupos comunitarios los que se dieron a la tarea de identificar a muchas de estas personas para poder entonces darle un poco de ayuda o de esperanza o de establecer algún tipo de contacto, ¿no? Porque si algo nos afecta es sentirnos solos, ¿verdad? Eso que tú hablas, por eso yo cuando hablaban de distanciamiento social decía, pero Dios mío, que es distanciamiento físico. Pues yo puedo coger el teléfono, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te lo puedo llevar? ¿Verdad? Dentro de las circunstancias. Así que me parece que lo que tú traes es bien importante porque nos dice, no estamos solos ni solas, tenemos una esperanza, ¿verdad? Quizás por ahí lo cogemos a Soki, que un poco también ha estado vinculada a ese trabajo, precisamente por esa línea, ¿verdad?, de la soledad, el desamparo. Eso quizás no, lo que nos comentabas el otro día relacionado a esa experiencia. La experiencia concreta, ¿verdad? Ese contexto que las compañeras acaban de describir de una forma, ¿verdad?, tan elocuente, se hace realidad cuando tú te vas a la comunidad y haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Yo tuve estudiantes yo soy trabajadora social y en este momento superviso la práctica de estudiantes de trabajo social a nivel de bachillerato. Y entonces tengo estudiantes de escolar, comunitario, de rehabilitación y de una égida. Ahora tengo un centro educativo privado, privado, pero también un centro educativo. Y estos compañeros y compañeras hemos tenido, ¿verdad?, en este proceso de esa práctica profesional unos retos extraordinarios. Con la tormenta y los desastres naturales, la cosa fue hasta más fácil, ¿verdad? Porque lo que nosotros, los estudiantes, y en nuestra investigación de qué pasó en nuestras comunidades después de María, después de la terremoto y ahora en la pandemia, esa investigación salió a reducir todo lo que acaba de describir Tere, o sea, exactamente. Y el sentimiento que reúne todas esas emociones es el desamparo. O sea, ante la naturaleza, ante las fuerzas de la naturaleza, ante lo que tú no puedes controlar, desamparo. Con la tormenta y con los terremotos no hubo problema porque nos amparamos. Sabemos lo que pasó. Bueno, en nuestra comunidad, quiero traerlo de ejemplo, a los 5 días del huracán sabíamos que había pasado el huracán porque había depósitos, ¿verdad?, que usamos, un lugar para los depósitos, y porque los árboles no tenían hojas, pero del mismo modo que nosotros nos lanzamos en solidaridad a levantar el país, sabemos todos que las primeras semanas fuimos nosotras y nosotros quienes levantamos el país.
Pero en la pandemia, o sea, nosotros nos amparamos, los estudiantes en este caso se fueron, escucharon empáticamente, planificaron con sus comunidades y hasta piquete hicieron, tuvieron que hacer piquete porque iban a hacer a una escuela después de la tormenta. Se pudo, ¿verdad? Hacer una práctica profesional con todas las modalidades de grupo, de comunidad de impacto. Pero en la pandemia era, si tú quieres salvar a alguien, te tienes que alejar. De momento, estos estudiantes, no era que te acercaras, era que para salvar la vida del otro, tú tenías que alejarte. Entonces, eso fue el desamparo, el sentimiento de desamparo, yo lo describo mucho más profundo con lo que los compañeros me decían que escuchaban de sus comunidades, cómo la gente estaba interpretando. De hecho, en una de los centros, lo que predominaba era el coraje. ¿Sabe? El coraje era como esta frustración, y nosotros dijimos, bueno, ante esta realidad, que sabemos que hay un sentimiento profundo, ¿verdad?, de desamparo y de hacia dónde vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Vamos a escuchar con empatía. Vamos a ver qué sienten. Y el escuchar, yo me acuerdo cuando leo las bitácoras, ¿verdad?, de mis estudiantes, cómo describen el sentimiento de esa persona cuando se acercaron y cómo pasa después, ¿verdad? En la conclusión de su intervención me dicen cómo es que se transforma ese ser humano después que lo escucha, ¿verdad? Ese tipo de escuchar con empatía pues, es algo que hacemos, no importa que sea pandemia, no importa. Y eso se traslada a nuestra vida diaria. ¿A quién no le gusta que nos escuchen con empatía, ¿verdad? Nosotros acompañamos a esas comunidades en lo que necesitaran. Desde buscar ropa, desde localizar alimentos, desde buscar ayuda, o sea, todo lo que sea apoyar a esos seres humanos, esas familias que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales trabajamos, ¿verdad?, con poblaciones vulnerables. Así que fue algo que hicimos en cada una de nuestras comunidades de servicio. Planificamos de acuerdo a las necesidades sentidas de nuestras comunidades y educamos. O sea, una de las cosas que, sobre todo para la pandemia, se crearon, ¿verdad?, boletines, y entonces el énfasis que dimos a los compañeros y compañeras es vamos a buscar la información correcta. Exacta, o sea, la que dice el CDC, la que dice el Departamento de Salud, nosotros no vamos a hacernos eco de toda esa locura, de toda esa información. O sea, vamos a ir a lo que es concreto. Y lo concreto era lo que sabemos, mantente lejos, el virus, o sea, y eso fue bien, o sea, así fue como las comunidades lo hicimos, ¿verdad? Hay otras cosas que yo quiero, ¿verdad?, resaltar con respecto a la fortaleza, o sea, cómo es que las personas en momentos de dificultad sacamos, ¿verdad?, nuestro mejor ser, lo mejor que tenemos cuando tenemos compromiso con el servicio. Yo creo que el servicio también es una forma de ayudar, ¿verdad?, a la salud mental. El servicio obviamente es vinculado a las necesidades, ¿verdad?, que se recogen. Yo pienso que esta experiencia nos ha llevado a despertar a la realidad de que hay un montón de políticas sociales opresivas, que yo digo, las hacen los abogados, o sea, tan técnicas, con leyes, pero debe haber, o sea, yo creo que si algo debemos de aprender de estas experiencias es que nos debemos involucrar en promover políticas sociales que sean justas. Y de cuidado, mira, yo digo, si nos hubiesen dado los profesionales de la salud escribir las políticas sociales con respecto a todo este asunto de distribución de alimentos, o sea, no se hubiese perdido un grano de arroz, o sea, porque conocemos a dónde ir, o sea, sabemos a dónde hay que tocar puertas cuando tú vas a trabajar con servicios a la comunidad. Y para terminar, dos cositas que no quiero que se me queden, es el asunto de la escuela pública. Lo quiero traer como un elemento hasta personal. Yo fui trabajadora social por 26 años en la escuela pública, y la escuela pública es mucho más de lo que dicen por ahí. O sea, la escuela pública es mucho más de todos esos comentarios
repetitivo, insultante, de subestimación a lo que pasa allí. En mi experiencia con la escuela pública es que allí la escuela pública es el lugar más cierto de nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas. Es el lugar donde tú sabes predecir qué es lo que va a pasar después. Y en las escuelas se da una dinámica donde independientemente de las administraciones y de todo este asunto que sabemos, político partidista, problemas de administración, hay una dinámica de solidaridad. Siempre los niños que sufren, alguien los adopta, ¿verdad? Y a veces es la trabajadora social, a veces el maestro, a veces las empleadas de comedor, a veces la empleada de custodia. Pero la escuela pública es un lugar donde se vive y donde se viven y se forman nuestros, ¿verdad?, niños y nuestro futuro. Así que la invitación que hago en esta reflexión es que hay que acercarse a esa escuela pública. La información que obtienen mis compañeros estudiantes cuando hicieron, ¿verdad?, su acercamiento ahora en la pandemia, es que hay mucho desconsuelo, hay mucha depresión de los padres y de los estudiantes y mucha necesidad de contacto, ¿verdad?, de que se hagan las clases presenciales. Así que toda esta información pues la resumimos en cosas básicas, o sea, en escuchar, en trabajar con tus comunidades, en acompañarlas. Yo creo que esa es la clave por donde hemos estado trabajando. La verdad es que hay tanto por donde uno puede como irse para explorar, que yo creo que necesitaríamos bastantes programas si quisiéramos, ¿verdad? O bastantes tertulias para poder desmenuzar todas esas cosas. Pero creo que han salido cosas claves, ¿verdad? Una me parece que nos damos cuenta que cuando hablamos de salud mental individual, estamos hablando también de la conexión de la salud mental individual y colectiva. Y cuando hablamos de la salud mental colectiva, estamos hablando de la individual. O sea, hay lo tratamos de separar para como fines de procesamiento y poderle poner nombre a las cosas, pero la realidad es que es inseparable. Lo que sucede en los individuos se va a ver en mayor magnitud con los colectivos y así, ¿verdad?, por el estilo. Y me parece que han salido a reducir palabras clave. Uno es esa interrelación, esa interconexión, la solidaridad, el apoyo, ¿verdad? El diálogo, la incertidumbre. Y me gustaría un poco hablar, porque se habla mucho en los folletos que, ¿verdad?, vemos y la información que vemos, de cómo apoyamos también y fortalecemos la salud mental, lo del autocuidado. Tanto individual como colectivo, ¿verdad? Que tampoco lo podemos separar. Pero yo quisiera como hacer mención de eso, quizás como también con ejemplos que a mí me tocan muy de cerca, ¿verdad? Como yo lo he vivido, ¿verdad? Como yo lo viví. Yo quería traer, porque me parece importante, el que cuando salieron los temblores, yo fui una de las personas con un grupo de amistades que estábamos ofreciendo apoyo a los campamentos, ¿verdad? Estuvimos en una humanidad. Y un día que estoy en uno de los campamentos en Guánica, me llama una de mis hijas, ¿verdad? Y ahí me dice que ha recibido el diagnóstico de cáncer. Para mí eso fue como tan impresionante, que ella estaba haciendo estudios, pero yo no tenía los detalles, ¿verdad? Y cuando me dijo, ¿verdad?, que es un cáncer bastante agresivo, y me da la información, yo les puedo decir a ustedes que por primera vez yo sentí, ¿verdad?, que mi salud mental fue curioso, porque yo estaba en Guánica y yo sentí que la tierra tembló. Y entonces yo pensé que eran los temblores de allí, pero todo el mundo me decía que no había temblado en ese momento. Yo sentí desvanecerme, porque si alguien me preguntaba, ¿qué es lo peor que a ti te puede pasar en la vida? Yo siempre decía que una hija se enferme y que yo no tenga, ¿verdad?, las posibilidades de poder conectar, ayudar, hacer algo, ¿verdad? Me sentí impotente. Y yo de momento pensé, me pasó lo peor que me puede pasar, ¿verdad?
Y eso para mí fue tan fuerte, ¿verdad? Que naturalmente cogí un avión, ¿verdad? En el momento que ellas me dijeron te necesito, salí y me fui para allá. Así que esto ya fue en enero, a finales de enero. A mí la pandemia me cogió en Estados Unidos, en Texas. Fue también muy fuerte para mí, en un país, ¿verdad? Que no es mío. Y fue curioso porque estaba bregando con asuntos muy delicados, cómo brego con los nietos que son pequeños, que no saben. Ya su mamá se le estaba cayendo el pelito con la quimioterapia, porque empezamos rápido a darle quimioterapia. Y ellos decían, ellos muy afectados, ¿verdad? Y decían, ¿por qué mi mamá parece una alien? Y entonces ellos no podían entender que había que ponerse mascarilla, que había que lavarse las manos constantemente. Había unas medidas que tomar para proteger a su mamá y salían de la escuela muy tristes porque eran los únicos que había como que limpiar tanto para poderse montar en la guapo. Y ellos, ¿pero por qué? No les gustaba. Rápidamente viene lo de la pandemia. Y para algunos fue algo bien grande, en ese sentido para nosotros fue una protección, porque de momento ellos se encontraron que todo el mundo tenía que usar mascarilla, que todo el mundo, de hecho uno bien chiquito, los chiquitos de 4 años me decía, ¿y qué es? Que ahora mucha gente tiene cáncer, todo el mundo tiene cáncer, y ya suspendieron la escuela, así que ya no había temor de ir, y entonces yo empecé a agarrar el asunto, ¿verdad? Tanto para mí como para ellos, de que ya no era cuidar, ya mi hija era importante, era lo más grande para mí, pero no era la única en el mundo que estaba con una enfermedad, ¿verdad? Empecé a sentir la interconexión de tantos seres enfermos, que yo de momento, como los niños empezaron a ver todo eso, para ellos empezó a ser normal el mensaje, es que para cuidar a uno, tenemos que cuidarnos todos. Y a mí eso me impactó, porque yo sentí rápidamente como algo que sucede, ¿verdad? No nos percatamos que sucede en un lugar, puede afectar y activar tanto en otro. Y cómo se puede usar eso positivamente, ¿verdad? Para precisamente el cuidado personal y el cuidado colectivo. A mí me pareció maravilloso el ver los cambios en ellos, en los niños, cómo iban asimilando eso. Por otro lado, el cambio en la gente que yo me rodeaba. Yo sentí que yo tenía una gente maravillosa que me rodeaba, en el sentido de las relaciones, la red de redes que se formó en términos de mi apoyo. A mí me llamaban todavía todos los días. Yo nunca me sentí fuera de Puerto Rico, ni sola. Todos los días donde para el cuidado personal no solo compartíamos algo de cómo nos sentíamos, sino que compartíamos diariamente nuestros silencios. Y eso me impactó, porque por primera vez en mi vida yo sentí fuertemente lo que es tener que detenerse. Y cuando dicen, pues hay que hacer ejercicios de respiración, hay que hacer como que eso uno lo ve, pero como que uno no capta. ¿Para qué? Para resignarnos, para sentirnos calmados y después sentirnos igual. No. Yo pude captar claramente para qué era. Cuando uno se detiene de verdad y aprende a poder mirarse y observarse, es una recomendación sumamente importante. ¿Qué está observando? Está observando sus reacciones, está observando patrones de ideas, de comportamiento, de acciones, y podemos observar si son beneficiosas para nosotros o para otros, ¿verdad? Y viendo cómo, aún dentro de las condiciones más difíciles, podemos ayudarnos a desarrollarnos mejor como seres humanos, desarrollamos mejor nuestra humanidad. Cuando permitimos conocernos y que ese ser se desarrolle tal y como es, la aceptación tal y como es. Y esa situación, conocerla, aceptarla y ver dentro de eso, porque aceptarla no es resignarse, aceptar es ver entonces cómo busco los mejores recursos, lo que se decía, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones, cuáles son los obstáculos para ese desarrollo mejor de mi ser y el de los demás también?
el de mis nietos, el de mi hija, el de la humanidad, ¿verdad? El de mis otras nietas. Por otro lado, esa interconexión que yo sentía, porque nosotros recibimos apoyo, quizás por mis hijas estar allá sentí más ese apoyo también de la diáspora, ¿verdad? Y por otro lado, cómo la diáspora nos ha apoyado a las comunidades de aquí en los momentos tan difíciles, porque siempre han sabido sin apoyo. Y eso a mí me ha parecido bien hermoso también. O sea, las redes aquí en esta, ¿verdad? La comunidad donde nosotras compartimos y tenemos parte, se dieron cosas extraordinarias. Y quizás me gustaría que mencionaran algunas que otras, porque me parece que son ejemplos claros, con los niños, con los ancianos. Y yo he sentido que a pesar de las cosas tan terribles que hemos vivido, yo no sé si es que yo de por sí tengo, ¿verdad?, un positivismo y yo siento que han sido muchas más las buenas en términos del aprendizaje, de lecciones, de poder verdaderamente sentirnos que podemos dar y recibir, pero que todos estamos en el mismo bote en términos de desarrollo humano, ¿verdad? Y que hay tanto talento y tanto para aportar, tanto y tanto que uno se queda sorprendido. Y de ahí que yo le doy importancia a la cuestión de conectarnos con redes, ¿verdad? Redes de apoyo, redes de familia, redes de comunidades, redes de temas, porque no solo conocemos y aprendemos, sino nos percatemos y no estamos solos. Y que eso lo que decía Sophie, las políticas públicas no pueden seguir viniendo de arriba, deben ser gestadas, porque somos los que estamos en conexión directa, ¿verdad?, con los problemas. Así que un poco eso quería como de lo que tú como dices, una reflexión que me parece que es importante y que en un momento dado también uno en el mismo proceso, porque estamos todos, porque tengamos un conocimiento sobre el tema, no quiere decir que no lo hemos vivido y quizás estamos más afectados, ¿verdad?, que muchos que no son ni psicólogos ni trabajadores sociales, ¿no? Pero me parece que tú estás hablando de un proceso de la posibilidad de pérdidas, ¿no? Y yo creo que este proceso fue un proceso para muchos de duelo, ¿verdad? Y quizás no lo tenemos tan claro, pero aquí es como si se hubiera muerto algo, ¿no? En estos meses perdimos muchas cosas. Y ese proceso de pérdida, ¿verdad? Si tú no lo entiendes, posiblemente vas entonces a sintomatizar, ¿verdad? O a tener unos efectos de tristeza, de coraje, ¿verdad?, de desesperanza, de desolación. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que toda persona que pierde algo va a tener unas etapas donde va a tener que atender y entender eso. Así que lo que tú dices de yo entender, sentarme, detenerme, tratar de ver qué es lo que está pasando, y lo que tú mencionaste de las emociones, ¿verdad? Consistentemente estoy en esta tristeza que no se me quita, que no puedo, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es parte de esta pérdida? ¿Qué es lo que yo siento perdido? ¿Qué es lo que yo siento, ¿verdad?, necesito recuperar, ¿no? Y lo que tú mencionas que tuviste, ¿verdad?, que fue el apoyo social. Está definido ya, o sea, los seres humanos somos seres de otros y otras. Así que esa sensación de que hay alguien con quien contar, ¿verdad? A quien yo hablarle, tú lo dijiste, ¿verdad? De que alguien me escuche, ya hay nada más. Yo estoy trabajando ese proceso de sentir que estoy, o sea, que estoy sola, de que estoy sin, como dicen en Castilla la Vida, sin grano, que no tengo agarre, ¿no? De que me siento como que se me cae el piso y que no tengo salida, ¿no? Así que esa sensación de poder sentir de que puedo tener a alguien, por eso es que hay que identificar quiénes son nuestros apoyos. Quería saber si contamos con algo más de tiempo, porque hay algunos, y me gustaría que tanto Angie como Sophie trajeran esos ejemplos, ¿verdad? De cosas, Sophie, me parece que lo que tú me contabas, ¿verdad?, es que conocemos de ese contacto con la tierra, me parece. Sophie también,
es agricultora, ¿verdad? Entonces, ese contacto y esa visión de trabajo con la tierra, con los niños, con la gente, me parece extraordinario. ¿Deseas compartir algo de eso? Bueno, sí, el huerto fue un milagro. O sea, el huerto fue mi mejor amigo, mi acompañante, fue extraordinaria esa experiencia de poder subir al huerto. Y quiero empezar diciendo que la pandemia empezó el 15 y el 16, una compañera y yo subimos al huerto retando la idea de que si nos, o sea, de que si nos acercábamos, porque era, si tú no te cuidas, estás haciéndole daño al otro, no te cuidas tú y le estás haciendo daño al otro, y casi nos sentíamos así como un poco delincuentes porque estábamos allá arriba. Bueno, el asunto es que cada una, ¿verdad?, tomó todas las medidas y poco a poco fueron llegando otras personas al huerto. Y el huerto había que trabajarlo porque ya se había creado toda una infraestructura que es maravillosa, que la tenemos allí. ¿Qué huerto es ese? El huerto de la cooperativa Ciudad Universitaria, comunitario. Un huerto comunitario, es un huerto ecológico. Bueno, el asunto que quiero resaltar es que tuvimos desde que se inició la pandemia, el 16 hasta hoy, o sea que hasta el día de hoy, que Nixa fue echar agua blanca, no paramos de hacer esa actividad. Y el huerto comunitario tiene varios simbolismos. Hay como unas fotitos por ahí que no sé. Sí, ya José las está poniendo. Gracias, José. Primero ¿verdad? Aunque no se produce en una gran cantidad, es un sentimiento de que estamos trabajando con algo fundamental, que es la seguridad alimentaria. En esa esperanza, nosotros en este momento, el huerto, para esa seguridad alimentaria, hemos estado durante este año produciendo semillas, porque ustedes saben que las semillas, ¿verdad?, orgánicas no están tan disponibles, y nosotros queremos garantizar que usemos, ¿verdad?, esta semilla. Pero lo que pasó allí en el huerto es lo que yo quiero resaltar. Y es que en momentos en que todo estaba cerrado, en que no se podía ir ni a la cancha, ni se podía ir al parque, familias subían con sus niños a la montaña y iban a parar al huerto. Por ahí hay unas fotos de algunos, ¿verdad? Porque hay algunas que no pude traer porque no pedí permiso, pero esas sí tienen permiso para ser publicadas. Y fue una sensación maravillosa. Iban los niños y las personas que subían al huerto con sus manitas llenas de tomate o de albahaca o plátano o guineo, o sea, toda la producción del huerto la repartimos. Y ahora voy a ese símbolo, a ese símbolo de esperanza, ¿verdad? Ese símbolo de esperanza. Así que eso fue lo que vivimos, lo que aspiramos a seguir viviendo, ¿verdad? Darle seguimiento a este proyecto de producción de alimentos. En este momento, pues en mi caso, estoy conectada, ¿verdad?, con otros agricultores agroecológicos. Hay 372 personas que tienen nombre y apellido, que están dentro de este campo de la agroecología a través de un proyecto que se llama el Bosco Bravo. Así que esto es esperanza, o sea, el huerto, y estar allí y no dejarlo caer, porque tú, si dejas un huerto una semana, empieza a salir los hierbajos. En 2 semanas ya la cosa empieza a perderse y en un mes se pierde. O sea, tú dejas un predio agrícola sin atender y entonces no lo vamos a perder. O sea, no lo permitimos, lo trabajamos en un grupo, ¿verdad?, de compañeras y compañeros voluntarios. Así que esa fue, ¿verdad?, otra de las tareas que pudimos desarrollar durante esta pandemia. Ahí Sofi quería decir 2 cositas. Una es que esa inspiración, ¿verdad?, que tuvimos con el huerto, que en parte tú la promoviste tanto y eres mi modelo en eso, ¿verdad, maestra? Yo lo utilicé para trabajar con mis nietos, porque con mis nietos, cuando yo llegué en Texas, para mí dejar el huerto era como dejar un ser, ¿verdad?, enfermito, solito, me sentía como que había abandonado. Y allí retomé el hacer un pequeño huerto con mis nietos de 7 y 4 años en ese momento, y esos niños también enseñándoles a compostar. Era algo extraordinario, el ver cómo empezaron a tomar, ¿verdad?, amaban esa actividad, y a mí me parece que para su salud mental
y la metáfora, ¿verdad? Porque cuando las mestitas se enfermaban, las cuidábamos. Allí también teníamos una orquídea que estaba media, que no echaba para adelante, y nos dedicábamos a también a echar para adelante la orquídea. Porque estábamos trabajando con enfermedades y fortalecimiento. Yo creo que fue algo importante, clave también. Yo me siento bien. Y otra cosa que quería mencionar es que ahí yo sentí también la importancia de ese apoyo de algunos seres, ¿verdad? Que desde fuera apoyan. Puerto Rico por Puerto Rico, que es una organización de gente de la diáspora, fueron los que nos ayudaron a crear una estructura mínima, aunque fuera, para poder gestar ese huerto. Así que eso para mí es como una lección bien valiosa, esa interconexión, esa interdependencia, y por otro lado, ese acto de generosidad de gente que quiere echar para este país, aunque no estén aquí, y el deporte. Así que gracias por esos ejemplos. Iván, yo sé que tú tienes mucho Sí, bueno, porque sí me gustaría compartir algunos ejemplos que he visto, que hemos desarrollado en nuestra comunidad, pero que he visto que también se hacen en muchas comunidades. Y lo voy a traer con algunas recomendaciones como lo estabas planteando inicialmente. Inicialmente hablaste de la importancia del autocuidado y el bienestar individual, y eso lo podemos resumir en elementos de identificar las necesidades y tener satisfechas esas necesidades, ¿verdad? Alimentación adecuada, descanso adecuado, hacer ejercicio, mantenernos en actividades que nos permitan recrearnos, mantenernos conectados con otros. Pero hay otros aspectos que son muy importantes que tienen que ver con el bienestar colectivo. Y en nuestra comunidad eso se vio de una manera muy bonita, ¿verdad? Con muchas personas que integraron sus voluntades preocupados por el otro. Y se empezó con la identificación de necesidades de la comunidad y ese apoyo social a los que lo necesitaban. Y eso incluyó el cuidado y la atención a otros, el identificar las necesidades de las personas que tenían algo en particular que necesitaban apoyo, alimentos. Las personas se solidarizaron y iban a hacer las compras y traían la compra para sus vecinos. Se identificaron personas que querían apoyar de distintas maneras y apoyaban a sus vecinos con distintas estrategias. Nos mantuvimos comunicándonos a través de WhatsApp, a través de videos, a través de reuniones por Zoom para escuchar las necesidades de la comunidad, escuchar las propuestas y las alternativas de los vecinos, compartir información a través del chat. Hubo unas experiencias muy bonitas porque pasó, ¿verdad?, muchos meses, y la pandemia llegó el periodo de las graduaciones, así que se realizaron unas actividades de reconocimiento a los niños y las niñas y jóvenes de la comunidad. Y eso motivó a muchos de los padres y madres que querían enviarles mensajes a sus hijos, y eso fue una actividad muy bonita. De igual manera, vecinos que tenían talentos y practicaban Zumba y se mantuvieron compartiendo esas estrategias para mantenerse activos en el contexto de la pandemia. Llegó el verano y queríamos entonces impactar a los niños y las niñas que no tenían campamentos de verano. Así que muchas personas se voluntarizaron para dar cursos de manualidades, distintas actividades que fueron de beneficio para los niños y las niñas. Y creo que muchas de las estrategias que se utilizaron tenían unos propósitos particulares que son recomendaciones que nos sirven para fortalecer nuestra salud mental. Número uno, el reconocer que somos integrantes de una comunidad, ¿verdad? Que nos vinculamos a la comunidad y que hay ese mensaje de conexión, y por eso queríamos saber qué estaban haciendo las personas en la pandemia. Así que se hicieron videos y las personas nos enviaban imágenes
hice un producto, una receta nueva y compartían esas experiencias y eso nos mantenía vinculados. También se trabajó con orientar, con apoyar a otros para evitar la estigmatización, ¿verdad? En el caso de los casos positivos a COVID. De igual manera, promover la esperanza con todos los mensajes. Yo creo que eso se dio también en muchas comunidades. Promover la esperanza, la seguridad, el apoyo mutuo y la solidaridad fue como que característica indispensable en muchas de las comunidades. Yo creo que el elemento del apoyo social y de la llamadita al otro, de estar pendiente de nuestro vecino, de nuestra vecina, que está solito, que está solita o que tiene alguna condición de salud, esa solidaridad la vivimos. Y me parece que eso se ha dado en muchas comunidades. Yo tengo 2 recomendaciones adicionales para fortalecer nuestra salud mental, y es que la importancia de reconocer nuestra vulnerabilidad, que lo traía Tere. Todos pasamos por el proceso de incertidumbre, de preocupación, y es necesario manejar esos temores, es necesario identificar cuando estas emociones, ¿verdad? Necesitamos un apoyo adicional, necesitamos que tengamos un recurso de un profesional de la conducta que nos ayuda a manejar estas situaciones. Y hay que identificarlo, ¿verdad? Tenemos que reconocer eso. Y lo que tú mencionabas, Mitza, y lo mencionaba Soki también, la importancia de la interconexión. Estamos interconectados y necesitamos preocuparnos por el otro, escuchar cómo se siente el otro, detenernos y reflexionar para actuar, porque ayudar a otros nos ayuda a nosotros mismos. Con esas recomendaciones también visualizamos muchas de las cosas que se hicieron en nuestra comunidad. Hay algo también que yo no puedo dejar pasar por alto, y es que la pandemia puso de manifiesto tan y tan claro la sobrecarga de cuidados, ¿verdad? La sobrecarga que tenemos históricamente las mujeres, ¿verdad? Eso ha quedado evidenciado en estudios, en todos los estudios sale ese porcentaje tan alto de mujeres más afectadas, y fundamentalmente se debe a que eso es algo histórico que hay que atender, ¿verdad? Y entonces, dentro de esas redes que hablamos, tiene que haber también ese compartir de esas necesidades, para también unas cosas las podemos ofrecer nosotras mismas, pero otras cosas hay que exigirlas, ¿verdad? De alguna manera, a las entidades y al Estado, de alguna manera, los gobiernos, que eso tiene que ser atendido. Yo regresé de Texas para también, y regreso para allá, porque todavía mi hija está en parte del tratamiento, que regreso en abril, pero en ese periodo que yo pensé que iba a tener un descansito, ¿verdad? En términos de lo que había vivido, en términos de atender tantas cosas, y luego de las condiciones tan difíciles de la pandemia. Y me encuentro que mi mamá empieza a tener unos problemas bien grandes también, porque cumple este año 98 años, o sea, estamos hablando de una persona. ¿Y a quién le tocó la jugadita? ¿Y a quién le tocó? A mí. Me ha tocado esa actividad, y me vuelvo loca la coordinación de sus cuidados, en yo cómo sigo viviendo, en cómo yo también, además de cuidarla, quiero hacer otras cosas que me es bien difícil, ¿verdad? Y se me convierte la vida en un lío porque no hay los adecuados servicios, ni adecuados servicios de comida, ¿verdad? Para facilitar la cosa de la comida de las personas que están, y mucha gente sola. Hasta, y mi mamá tiene sus amiguitas, ¿verdad? Más o menos de su edad. Y ayer me encontraba yo hasta tarde bregando con una amiga de mamá para ayudarla a que pudiera sentirse tranquila, que pudiera dormir, porque la situación de ella también es una situación bastante precaria y está en una inseguridad y una desaseguridad y sola, que está desamparada también. Entonces, en ese sentido, ojo, ¿verdad? Estamos trabajando con nuestro autocuidado, las comunidades también, esa interacción, pero tenemos que ayudar
desde donde estamos a esas comunidades a un poco organizarse para poder también recibir aquello que necesitan. Sí, es sumamente importante lo que traes, porque esas labores de cuidado tienen rostro de mujer. Tienen rostro. Y hay que atenderlo. Y quedan en una posición de mayor vulnerabilidad y afectadas emocionalmente también, porque la presión la responsabilidad se le adjudica a las mujeres. La atención de los niños y las niñas, la atención de los adultos mayores, las personas que tenían que cuidar porque tenían el COVID-19. Maestros también a la vez que cuidan a través de múltiples retos. Pues yo creo que hemos compartido muchas cosas. Quizás podemos al final de la tertulia hacer algún resumito con algunas palabritas clave, pero entiendo que se debe escuchar. Ha sido un bálsamo, realmente un bálsamo escucharla, bien aleccionador y bien esperanzador. Y le quería preguntar a José si ya hay preguntas y comentarios de las tertuliantes y los tertuliantes. José. Sí. Hola, saludos a todos. ¿Me escuchan por allá? Sí. ¿Se escucha, Salva? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Yo quité el micrófono para escucharte. Ajá. Se escucha bien. Sí. Ok. Sí. Se escucha bien. Pues mira, hay varios comentarios. ¿Verdad? El conversatorio ha sido tremendo y ha sido, ¿verdad? Wow, lleno de información y de muchas cosas que la gente puede aprovechar en estos tiempos de pandemia. Ahora mismo, es que yo estaba con el volumen abajo. ¿Tú me escuchas ahora? Sí. Perdona. Sí, te escucho. Yo estaba teniendo problemas por acá. Pues sí, han habido varios comentarios. Primero que nada, le envían saludos, ¿verdad? Varias personas nos envían también saludos de las tertulias del reloj de Cagua. Nos mandamos saludos a Janet. Sí, Janet. Yo solté una pregunta en los comentarios, ¿verdad? A ver qué técnicas ellos, ¿verdad? Qué cosas han hecho durante esta pandemia para mantenerse entretenidos, para evitar caer en este ciclo, ¿verdad? De que a veces llega hasta la depresión. Y varias personas han escrito que han aprovechado el tiempo, han hecho manualidades, han aprovechado el tiempo y han disfrutado con su familia, han salido, ¿verdad? Que ha sido bastante la interacción por acá. La gente ha puesto que, ¿verdad? Que de lo que ustedes están hablando, que trabajar en la solidaridad nos hace más receptivos, ¿verdad? A todo lo que está pasando a nuestro alrededor y es totalmente cierto. Hay un comentario que bien interesante, que lo hace Luis Estrada, y él trae el punto de que los efectos de la pandemia ante la nueva realidad social va a ser diferente. ¿Sabes? Como que nos tenemos que preparar para la nueva realidad porque, ¿verdad? Durante todo este tiempo han venido pasando tantas cosas que va a ser diferente lo que viene. Queremos dar las gracias a todos los que han compartido con nosotros, los que se están conectando. Le han enviado saludos, felicitaciones, que ha sido tremenda la discusión. De verdad que muchas gracias. Yo quiero... José, van a reaccionar. Gracias. Pizza. Sí, en relación al comentario de Luis Estrada, de los efectos de la pandemia va a ser diferente y
Y yo creo que nos pone a pensar en algo bien importante, y es que la vida es cambio. O sea, no solo por lo que el estar alerta y consciente de que estamos viviendo en un mundo cambiante y que precisamente el cambio es lo permanente, ¿verdad? Porque está lo que llamamos impermanencia. Nada es permanente, ¿verdad? Todo cambia. Como decía la canción de una canción que cantaba Mercedes Sosa, ¿verdad? Todo cambia. Y realmente así es. Así que lo que hay precisamente es que ver, no temerle, ¿verdad? Porque lo podemos tomar como con preocupación y temor, sino precisamente siempre pensar en que nos tenemos que detener y ver qué cambia en nosotros, qué cambia en el contexto, y consciente de que nosotros también somos parte de ese cambio y podemos de alguna manera influenciar el cambio, ¿verdad? Hay cambios que no van a llegar porque sí, ¿verdad? Pero hay otros que son influenciados por una interacción, ¿verdad? Del medio y nosotros. Así que alerta, porque verdaderamente ya aprendimos que todo cambia. Gracias por ese comentario. Sí, gracias. Y que esto también pasará. Claro. Traigo la experiencia que pues dentro de lo que hay que hacer, hubo que hacer dentro de la pandemia, pues ponerme a leer, ¿verdad? Y estaba leyendo el libro de Estarano y fue bien interesante porque de historia de Puerto Rico, porque a nosotros nos han atacado no sé cuántas pestes, o sea, no sé cuántos ciclones a lo largo de la historia, fue bien interesante y todo pasó, y sobrevivimos, ¿verdad? Yo decía, cuando todo el mundo, ¿verdad? En aquel momento que estaba todo el mundo atemorizado, esto va a pasar, porque la ciencia está adelantada, porque si en el pasado se logró superar, ¿verdad?, situaciones catastróficas, ahora tenemos más recursos, así que también estamos en un momento donde esos recursos los tenemos que hacer accesibles a todas las personas por igual, pero sin duda que tenemos más recursos, ¿verdad? Y que esa esperanza está, esto también va a pasar, ya está pasando. Y esa es ¿verdad? La línea, ¿no? Yo siempre digo la esperanza, ¿verdad? La esperanza y al final nosotros identificar qué son los recursos con los que contamos. A mí me ayudó mucho, ¿verdad? Saber a quién llamar, que me escuchara, saber con quién contar, y no sentí que estaba tan sola, ¿verdad? Y eso fue para mí muy sanador. Tuvimos a veces amistades y nos reuníamos una vez por semana a través para hablar tonterías, contar chistes y sentir que no habíamos perdido, ¿verdad?, esa conexión. Y eso en un sentido me hizo sentirme muy acompañada durante un proceso que fue de un cambio como tan dramático, sobre todo a los que trabajamos, ¿verdad? Tuvimos que hacer de nuestra casa un espacio de trabajo y eso fue otro ajuste. Quizás muchos de los que nos están viendo hoy aquí también, ¿verdad?, pasaron por ese proceso de ajuste y a veces ni lo teníamos claro hasta que nos sentamos. Ahora entiendo por qué me siento tan cargada, tan cansada, porque estoy en la casa trabajando y muchas veces esas horas de trabajo se duplicaban, ¿verdad? De 8 horas a veces se convertían en 12, ¿verdad? Nuestro espacio, que era nuestro espacio más privado, se convertía en una oficina. Y todas esas cosas, ¿verdad?, las tuvimos que poner en contexto, no solo yo, sino muchas otras personas. Una vez me entendí, bueno, no, espérate, que hay que hacer un alto, porque a veces hay que decir, no, hasta aquí llegué, ¿verdad? Hay que hacer un alto y hay que buscar otras maneras de cómo atender las situaciones, porque estamos también los que trabajamos fuera y los que tenemos, en mi caso no, pero en el caso tuyo, ¿verdad?, una madre a cargo, a veces hijos a cargo, muchachos en la casa, pues hay que parar. Y ver entonces cómo vamos a atender esto de manera que no terminemos, ¿verdad?, quemada, y que terminemos entonces sintomatizando, ¿verdad? Porque la salud mental está conectada con la salud física, ¿verdad? Una cosa es el resultado de la otra. ¿Cuántas enfermedades nos hemos generado a partir de todas estas tensiones? Que si no las entendemos, pero volvemos y repetimos, no las podemos trabajar. Así que un poco esa mirada siempre a la conexión
con el otro y con la otra, y identificar aquellas cosas que nos hacen sentir bien también, ¿verdad? Y lo que nos hace sentir bien, vamos a hacerlo, ¿verdad? No lo dejemos para mañana. Hay unos versos que me gustaría leerles porque yo los utilizo como recordatorio y se llama así, los 5 recordatorios. Y dice de esta manera: yo soy de naturaleza de envejecer, no hay forma de escapar de la vejez. Yo soy de la naturaleza de enfermar, no hay forma de escapar de la enfermedad. Yo soy de la naturaleza de morir, no hay forma de escapar de la muerte. Todo lo que he querido para mí y todas las personas que amo son de la naturaleza de cambio, ¿verdad? El cambio. No hay manera de escapar de ella. Mis obras son mis compañeras más cercanas. Yo soy la beneficiaria de mis acciones y mis obras son el terreno sobre el que me paro. Y ahí, pues, se lo dedico a mis compañeras porque las obras que realizan son el terreno donde estamos paradas y son el terreno en el cual podemos fortalecer nuestra salud mental y la de los que nos rodean. Así que me parece bien bueno tener la oportunidad de, como se ha dicho, contar con ese apoyo, solidaridad, interconexión con otros, pero aquellos que tengan que necesitar, ¿verdad?, de búsqueda de ayuda, siempre hay las alternativas. Y luego, José, sé que va a poner en la página de las tertulias algunos teléfonos a donde se puede recurrir en caso de necesidad. De todas maneras, cualquier persona que quiera comunicarse a través de la misma página de las tertulias, ¿verdad?, podría así hacerlo, ¿verdad, Salma? Claro que sí. Sí, si me permite, Salva, antes de cerrar, quiero compartir. No, si queda, si queda. Es una cita de Tolstoy. Dice: he comprendido que mi bienestar es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo, sin excepción. Así que me parece que es un buen cierre de lo que hemos estado discutiendo, esa importancia de la interconexión, de la solidaridad y del trabajo desde las comunidades para el bienestar colectivo. Así que me parece una buena cita para el cierre de esta tertulia. Claro que sí. Yo quería, si me permiten, hacer 2 reflexiones. Todos los días había 19,000 vuelos diarios de aviones en el espacio aéreo, a la misma vez, en un día, contaminando bárbaramente y contribuyendo al calentamiento global. Con la pandemia, eso se redujo significativamente en más de un 60%, lo que contribuían en contaminación. Y le buscamos la vuelta. Ya no podíamos viajar, pero entonces le buscamos la vuelta a utilizar la internet para conectarnos. Un ejemplo de ello fue que uno de los nietos de mi suegra, Andrés, está viviendo en Sri Lanka, y cerca de la India. Llamó a su abuela y le preguntó: abuela, ¿qué tú te comerías ahora? ¿A ti no te gustaría comerte una pizza? Y dice: sí, me gustaría comerme una pizza de queso. ¿Tú sabes qué hizo ese joven? Llamó a una pizzería en Puerto Rico desde Sri Lanka, le encargó una pizza de queso y se la llevaron a Puerto Nuevo. Esos tipos de creatividad se han multiplicado a lo largo y ancho por los seres humanos aquí de todas partes somos bien creativos. Así que también la huella ecológica de Puerto Rico bajó. Si se viaja menos en carro, se contamina menos. Así que nos ayudó a reflexionar cuáles son los excesos en nuestros estilos de vida, ¿verdad? Nos ayuda también a identificar qué es realmente lo importante y con qué relacionar nuestra calidad de vida.
Deja preguntarle a José si hay algún otro comentario de las personas. ¿Qué sé yo? No, espérate. No, ya. Si hay algún otro comentario de las personas que están. Pues ahora mismo lo que les envían son muchas gracias y muchas bendiciones, que el tema estuvo súper bueno, fue una tremenda discusión. Hubo gente que se conectó tarde, pero los que se hayan conectado, ¿verdad? Ya ahora que estamos terminando, todas las tertulias se quedan grabadas, que pueden entrar a la sección de video y pueden ver todas nuestras tertulias. Creo que llevamos prácticamente un año, casi 2 años grabándolas. Que todas esas tertulias están grabadas en la sección de video. De verdad que muchas gracias a las panelistas, de verdad que ha sido tremenda la discusión. Y a todos los que se conectaron. Saluden, chicas, saluden. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a poner en la página los números los números que me enviaron para, ¿verdad? Para si necesitan algún tipo de ayuda, los números de AMSCA, todo el material que se trajo se va a poner en la página de nosotros de Tertulias del Puente. Las fotos también, si me dejan subir las del huerto, se pueden subir también a la página de Facebook para que la gente las Claro. vea. No sé Claro si tienen que sí. esto, no sé si las muchachas tienen esto, su Facebook, ¿verdad? Para que la gente que las quiera contactar, cualquier cosita, cualquier duda, pregunta. Sí, los correos electrónicos Se pueden colocar. Se pueden colocar. se pueden colocar también en la página de las tertulias. Ok, Sí, sí. perfecto. Mir, Te los damos. quedaría Gracias por los muchachos. que gracias por lo de muchacha. Gracias por lo de muchacha. El espíritu joven se impone. Quería plantearles que el tercer jueves de abril cae 15 de abril. Y entonces ahí vamos a tener la tertulia de abril. Les prometemos que va a ser un tema interesante, pertinente y aleccionador, como siempre lo intentamos hacer. Agradecemos mucho este apoyo desde agosto del 2016 y lo hacemos con mucho cariño y mucho convencimiento de que contribuimos con nuestro granito de arena de las tertulias del puente a que Puerto Rico sea el que nos merecemos, de justicia social, equidad, igualdad y justicia económica. Así que muy buenas noches a todas y a todos. Los esperamos el 15 de abril y un aplauso virtual para estas chicas. Un aplauso virtual. Gracias, José, y gracias a los otros compañeros y compañeras de las tertulias del puente. Nos vemos. A Gloria, Saludos. Eugenio, a Gladys, a Hilda, Allá en la tertulia del reloj. allá de las tertulias del reloj. Muchas Bye. gracias. Glorimar también. Bueno.